Bendito Dios que habitas en las alturas del universo, alabado y glorificado, Señor, sea su gran nombre. Gracias, Dios del cielo, por darnos el privilegio y la oportunidad de arrodillarnos delante de su presencia en esta hora de la tarde. Le pedimos, Dios del cielo, que bendigas de una manera grande a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que está presente en este lugar para estudiar su palabra. Le queremos, Dios del cielo, que pueda bendecirnos con la presencia de sus santos ángeles y de su Santo Espíritu. Que esta hora, Señor, sea una oportunidad solemne donde podamos, Señor, comprender las maravillosas verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras y que puedan, oh Dios, llegar a nuestra mente con un vislumbre pleno para que puedan ser entendidas. Dios del cielo, en tus manos nos ponemos, perdona nuestros pecados, ayúdanos, oh Dios, a poder alcanzar la victoria sobre nuestras debilidades y a prepararnos, oh Dios, para encontrarnos con usted. Todo esto, Señor, te lo suplicamos, se lo rogamos, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El día de ayer estuvimos tratando el estudio de los 144,000 redimidos del Cordero. Estuvimos estudiando la literalidad de ese grupo en particular que Dios va a elegir. Estuvimos hablando de la función y obra que ellos van a hacer en esta tierra. Estuvimos hablando de las características que ellos tienen. Y un punto muy importante que estuvimos tratando de este grupo es que ellos están siendo reunidos ahora mismo en las filas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y que Dios llamó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día con un propósito definido, y es con el propósito de reunir esta formidable compañía que describe el libro de Apocalipsis capítulo 7 y el libro de Apocalipsis capítulo 14. Ayer también veíamos de que los 144,000 serán reunidos y primeramente debe haber una reunión espiritual, una reunión donde Dios los recoge de todas las naciones paganas y los vincula con una iglesia, ¿verdad? Con una iglesia que debe estar a lo largo y ancho de la faz de toda la tierra. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene los mismos principios que una vez tuvo el Israel de antaño. Ahora vamos a ver la reunión física en su propio territorio de este pueblo, de las 12 tribus. La promesa que Dios hace a las 12 tribus de que un día ellas volverían a ser recogidas de entre todas las naciones y deberían volver a su propia tierra. Una promesa que Dios hizo y no el hombre, la cual el mismo Pablo dice que este asunto es un misterio y que no debemos ignorar este misterio y vayamos a ser arrogantes pensando que somos los únicos en el plan de la salvación de Dios. Pablo mismo explicó que si la resurrección, si la restauración de ellos, si la existencia de ellos fue bendición en el pasado, ¿qué será ahora la restauración de ellos cuando vuelvan a la vida? Sino vida, dice, entre los muertos. Jeremías 23, versículo 7. Jeremías capítulo 23, versículo 7. El estudio de hoy, hermanos, se llama la restauración del reino de la gloria de Dios en la tierra. Jeremías capítulo 23,
versículo 7. La restauración del reino de la gloria en la tierra envuelve íntimamente la restauración del remanente de las 12 tribus de Israel. Los mismos discípulos, antes de que Jesús se fuera, interrogaron a Jesús al respecto de esta restauración. Más adelante veremos qué fue lo que Jesús les dijo a esos discípulos. Jeremías 23, versículo 7. Debemos poner toda nuestra atención en este estudio. Es el estudio más sencillo, pero a la misma vez más complejo. Es el estudio, este tema es el tema que envuelve toda la Biblia desde el principio hasta el fin, pero es el tema menos comprendido por la humanidad. El mismo pueblo judío no fue capaz de entenderlo y por eso fueron engañados por Satanás. El asunto del reino de Dios fue el punto trascendental que hizo que los judíos rechazaran al mismo Señor Jesucristo por no entender el misterio del reino de Dios. Vamos a ver de que el Señor Jesús, incluso este tema del reino de Dios, fue dejado o fue envuelto en muchos misterios, pero misterios que no podamos saber, pero misterios que solamente Dios se reserva el derecho de darlos a conocer a quien Él cree que es sincero de corazón, como un niño. Por eso Jesús les dijo, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de Dios? Le preguntaron los seguidores de Él. Y Jesús les dijo, tienen que ser como un niño para poder entrar en el reino de Dios. Solo el niño espiritual puede lograr comprender los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el niño es aquel que se deja educar por su padre, es aquel que le cree a su padre. Y el asunto del reino de Dios envuelve muchas cosas que humanamente son difíciles de entender. Se necesita la fe de un niño, la fe de un indefenso, de un inocente, de alguien sincero verdaderamente de corazón, como lo es un niño, para poder creerlo. Dice el libro de Jeremías 23, versículos 7 y versos 8. Por tanto, he aquí, vienen días, dice el Eterno, y no dirán más, vive el Señor que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel de tierra del norte y de toda la tierra a donde los había yo echado, y habitarán en su tierra. Nótese lo que está diciendo, ¿verdad? Dice que llega un tiempo cuando dice, no dirán, no admirarán, y dirán, vive Dios que liberó a Israel de Egipto y se lo llevó a la tierra prometida. Hay un evento después que ocurre que lo que pasó allá queda tan pequeño en comparación de lo que Él hace. Cuando ocurre este segundo evento, dice, si no vive el Señor, que trajo el remanente, dice en unas versiones, el residuo, dicen otras, no sé cómo dice en la vuestra, la simiente. Vive el Señor que trajo la simiente, o la descendencia, o el remanente de la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? Toda la iglesia, ¿no? Las 10 tribus, sí. Dice, de la tierra del norte y de toda la tierra a donde los había yo echado. ¿Quiénes son los que fueron echados al exilio? Las 10 tribus. Y posteriormente las 2 tribus subsiguientes.
Y habitarán, dice, no en tierra ajena, sino en su propia tierra. Entonces, para entender un poco mejor, vamos a ver ahora el tiempo del cumplimiento de esta profecía que el libro de Jeremías está pronosticando. La reunión de la casa de Israel, es decir, de todas las tribus, en su propia tierra. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la propia tierra de ellos? Israel. Lo que ahora se le llama Palestina. Esa es la tierra de ellos. Eso es lo que se les entregó a ellos. Y entonces nótese que Jeremías está diciendo: vive el Señor que hará volver la casa de Israel de todas las tierras a donde las arrojé, y las haré volver a su propia tierra. Lo cierto es que las 10 tribus que fueron tiradas nunca más han vuelto a su propia tierra. Hemos visto el día de ayer que se perdieron entre las naciones. Están mezcladas entre los gentiles. Ellos no tienen identidad racial, no tienen identidad étnica. Es decir, se han mezclado con los paganos. ¿Me doy a entender? Están en diversas razas, están mezcladas ellas. Se han extendido. Oseas capítulo 3, versículo 4 en adelante. Para que entendamos un poco cuándo es que Dios pretende cumplir una promesa que le hizo a estas. ¿Me explico? Porque es Él quien se las hizo. Y este es uno de los tantos misterios de lo que el mismo Pablo está tratando en Romanos. Oseas 3, versos 4. Dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad. ¿Cuándo? En el fin de los días. ¿Cuándo es que los hijos de Israel vuelven al Señor su Dios? En el fin de los días. Precisamente en los días cuando Dios se apresura a cumplir la promesa que les hizo. Cuando Dios les habla al corazón a ellos. ¿Me doy a entender? Porque si ustedes ven el capítulo anterior, es cuando nos dice que Dios los va a llevar al desierto. Estarán en el desierto y allí Él les va a hablar al corazón y les va a dar al valle de Acor por puerta de esperanza. Y aquí ya dice, después dice, estarán muchos días sin rey, sin serafines, sin fe, sin nada. Es decir, alejados de su propia cultura, de su propia tierra, de su propia atmósfera. Pero en el fin de los días dice, buscarán al Señor su Dios y se volverán a Él. ¿Me da a entender? Entonces, aquí es el punto complejo donde les digo que pongamos mucha atención a lo que los profetas están diciendo, porque es palabra de Dios, es decir, Él lo ha dicho y pretende cumplirla, independientemente de lo que nosotros lleguemos a creer o pensar. Eso pretende el Señor cumplir. Por eso Pablo está diciendo, no sean arrogantes. No ignoren el asunto de los hijos de Israel, porque ellos
Ellos tienen una promesa. Son en realidad el olivo natural. Y aunque fueron enviados y fueron tirados por todas las naciones, hay un momento en que Dios los empieza ¿a qué? A recoger, a llamar. No estoy hablando de lo que le llaman ahora Israel, es decir, de ese estado bélico que está ahí ahora. No, estoy hablando de las 12 tribus, del remanente que está esparcido sobre todo el mundo. Entonces estamos observando, ayer hemos visto de que el Señor va a reunirlas en la iglesia adventista del séptimo día. Y el 23 de septiembre a la hermana White se le dio una revelación donde dice que ella vio que Israel estaba siendo reunido. Estaba siendo reunido por el Señor. Ese Israel que fue desgarrado y que fue quebrantado en el pasado, ahora está siendo reunido. Primeramente a través del vínculo del pueblo de Dios, de la iglesia adventista que Dios ha levantado, y posteriormente debe ser reunido en el territorio donde Dios lo designó. Entonces, ahí es donde tenemos que ir empezando a ordenar muchas ideas en la mente cuando vayamos entrando, porque esto, la misma inspiración nos dice, es un misterio, pero que está ya está explicado, revelado en la misma escritura, en la misma palabra, que solamente debemos dejarnos dirigir por lo que la palabra está diciendo. Entonces, vamos a ir ahora al libro de Mateos, capítulo 13. Versos 10, 13, 10 de San Mateo. ¿13, no? Sí. Sí. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios, de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué Jesús hablaba por parábola? Según lo que él mismo explica. Porque a unos les era dado conocer los misterios del reino de Dios y a otros no. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Que el reino de Dios envuelve ¿qué? Misterios. Y Dios se reserva el derecho de revelarlo a quien Él quiere. El tema que estamos tratando ahora es el reino de Dios. Ese es nuestro estudio. Y vamos a encontrarnos con una diversidad de misterios que envuelven el reino de Dios. Donde vamos a tener que empezar a reordenar muchas cosas ambulantes en nuestra propia mente. Cuando lo veamos a la luz de todos los profetas, de lo que Dios quiere revelar a través del reino de Dios. O de lo que envuelve en sí la verdad del reino de Dios. Ya Jesús mismo está diciendo que las parábolas generalmente envuelven misterios del reino de Dios. Pero lo cierto es que todo a lo largo de las Escrituras se envuelven muchas cosas que tienen que ver con los misterios del reino de Dios. Ahora vamos a ir al libro de Daniel capítulo 2. Allí está uno de los primeros misterios del reino de Dios. En Daniel capítulo 2.
Daniel capítulo 2. Dice el verso 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y su sueño se fue de él. Tuvo un sueño, ¿cierto? Nabucodonosor tuvo un sueño y se espantó de espíritu. ¿De qué o en qué consistía el sueño? Bueno, el asunto es de que al rey se le olvidó de lo que el sueño hablaba. Y entonces el rey, sabiendo que había algo importantísimo que Dios le quería revelar, o que algún Dios le quería revelar a través de ese sueño, le llamó a todos los astrólogos, brujos, medios, espiritistas, de todo lo que tenía en el reino, sabios y consejeros, y les pidió que no solamente que le interpretasen el sueño, sino que se lo recordasen también. Porque él sabía que había soñado algo importante, algo espantoso, pero no se acordaba de ese sueño. Así de que llama a todos y les dice, por favor, necesito que me den el sueño y su interpretación. ¿Y qué hacen todos los adivinos? No pueden. Y entonces viene el rey y les dice el verso 5. Les dice el rey a los caldeos, el asunto se me fue y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán puestas por muladares. Es decir, por exhibición. Entonces los caldeos empezaron ¿a qué? Empezaron a temblar. Porque había un edicto que el rey estaba dando. Es decir, el rey sabía que era algo demasiado importante para ignorarlo. Al punto que se atrevió a deshacerse de todos los magos, de toda la gente sabia, de toda la gente inteligente que tenía en todo el reino. No le importó, porque sabía que tenía que conocer ese sueño. Era tan importante para él saber en qué consistía ese sueño. Verso 10. Los caldeos le respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, pues ningún rey, príncipe o señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Finalmente el asunto que el rey demanda es único. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y entonces el rey, dice el verso 12, se enfureció en gran manera y dio la orden de muerte. Les dijo, mátenme a todos estos individuos. Y publicó, dice el verso 13, un decreto a donde los sabios y todos fueran llevados a muerte. Y tuvieron que ir a buscar a Daniel y a sus amigos también para darles muerte. Para darles muerte. Daniel, por alguna razón, con sus amigos no había estado presente ahí. Pero cuando les van a avisar de que vengan para que puedan, porque los van a matar, entonces, por alguna razón, hermanos, es muy probable que este rey, es decir, el rey Nabucodonosor, tenía gran estima sobre Daniel. Y probablemente se había ganado el respeto de este rey, incluso de los generales. Así es de que Daniel suplicó al rey que se le diera un tiempo más. Y el rey le concedió un tiempo más. Entonces, cuando Daniel le pide al rey este tiempo, Daniel va y ora a su Dios. Y le pide a Dios que le revele
por favor, el asunto que el rey había soñado. Y entonces Dios, en su gran misericordia, ¡pum!, le revela a Daniel y le dice, esto es lo que soñó y esta es también la interpretación de ese sueño. Y entonces, dice el versos 20, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Y Él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Sabe por qué está diciendo eso Él? Porque lo que iba a revelar, lo que iba a decir, era algo profundo, era algo escondido que solamente Dios podía enseñarlo. Ni el diablo tenía la facultad de interpretar ese sueño. Ni el diablo se le permitió tener el poder de revelárselo al rey, porque si hubiese tenido poder el diablo de revelarlo y de interpretarlo, se lo hubiese manifestado a través de los caldeos y de los magos. No hubiese permitido que llegara hasta Daniel el asunto. Pero el hecho que ninguno de ellos pudo interpretarlo era un misterio sumamente profundo y bloqueado para las mentes de Satanás. Aquí hay una lección que aprender. Los misterios de Dios, solo Dios los puede revelar. El diablo, por mucho que conozca las Escrituras, no tiene la potestad de entender lo que ha sido bloqueado para él. ¿Me explico? En este caso, dice, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Verso 27. Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio. ¿Es qué cosa? Es un misterio. El misterio que el rey demanda, en efecto, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Ningún servidor de Satanás tenía la facultad y la oportunidad de poder declarar al rey lo que Dios había querido revelar. Hermanos, aquí hay una lección más. Cuando Dios revela una profecía, los únicos facultados para interpretar dicha profecía no son las personas comunes. Solamente los profetas pueden hacerlo. Solo los profetas pueden hacerlo. No son personas comunes. No son personas sencillas como usted y yo. Solo personas que verdaderamente Dios haya ungido con el espíritu de profeta son los únicos que pueden revelar los misterios de Dios. En este caso, el profeta Daniel es el que está recibiendo la autorización de parte de Dios después de suplicarle que le revele el misterio. Él es el que está recibiendo la autorización de parte del cielo para poder revelar estos misterios o este misterio que el rey Nabucodonosor estaba demandando. Entonces Daniel está dejando por sentado al rey y le dice, y corroborando lo que los sabios y astrólogos han dicho, rey, es verdad. Nadie, pero absolutamente nadie, ni aunque sea el astrólogo o el mago más poderoso, ni aunque tengan los más inteligentes en este palacio, nadie puede interpretar este asunto. Solamente Dios. Dice el versículo, dice, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Verso 27, ahora el verso 28. Mas hay un Dios, ¿a dónde? En el cielo, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? ¿Para cuándo es esta profecía? Para los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto.
Estando tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios, te mostró lo que ha de suceder. ¿Cómo se acostó? ¿Qué es lo que se acostó pensando el rey? ¿Qué pasaría con su reino en el porvenir? ¿Qué pasaría con su legado? Con su ciudad, esa majestuosidad que había construido, que el mismo rey se jactaba y decía, ¿no es esta la gran Babilonia la que yo he construido con mi poder? Fue cuando Dios lo castigó y le dijo, vas a ser bestia 7 años para que aprendas a ser más inteligente, más humilde. Entonces, ¿qué le dice Daniel? El que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder en el porvenir, por lo que se acostó pensando. Y en el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio. Pregunto, ¿le fue revelado al profeta el misterio ya? Sí. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque aquellos que debían hacer saber al rey la interpretación y para que entendiese los pensamientos de tu corazón. O sea, entonces, mis hermanos, el principio que aprendemos de hasta aquí, lo que hemos leído, es que los misterios de la revelación, solamente los profetas de Dios son los que pueden revelarlos, interpretarlos. Y en este caso, el profeta Daniel es el comisionado por Dios para poder interpretar este misterio que ha embargado en una angustia al rey de Babilonia. Y entonces le dice en el versículo 31, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Versos 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, contemplando, ¿no?, la gran imagen, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y se tornaron como tamos de las eras del verano. Y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña, o un gran monte, como dicen otras versiones, que llenó toda la tierra. Ahí está el sueño. Este es el sueño que tú has tenido, le dice el rey. Viste una gran imagen, una gran estatua, cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, y la parte de los pies era una mezcla entre barro y hierro. Esto es lo que tú estabas contemplando, estabas tú viendo, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y golpeó a la imagen y destruyó todos los metales y toda la arcilla, el oro, el hierro, el bronce, la plata y el oro, y fue como basura que el viento se llevó. Y entonces le dice, pero la piedra que tuviste, que golpeó esa imagen, ¿qué pasó con ella? ¿Se fue? No, golpeó. Se quedó. ¿Y qué empezó a hacer? Una montaña. Empezó a crecer hasta llegarse a convertir en una gran montaña que llenó toda la tierra. Este es el misterio
Daniel está diciendo el misterio que él soñó. Pero ahora el versos 36 le dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. ¿Qué es lo que va a dar ahora? La interpretación. Ojo, hermanos, la única parte de Daniel que ya fue interpretada es esta. Y fue el mismo profeta quien la interpretó. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya un profeta interpretó, ya no hay mucho donde buscarle el asunto. Ya está interpretado. Y él lo va a interpretar ahora. Es decir, él va a decir lo que representa cada figura y cada evento de lo que ocurrió en ese sueño de Nabucodonosor. Y miren lo que le empieza a explicar el profeta en la interpretación que le va a dar al rey. Le dice, tú, versos 37, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué le empieza a decir el profeta? Rey, tú eres esa cabeza de oro. Tú y tu reino. Obviamente, ¿no? Eres esa cabeza de oro. Y de ahí le sigue diciendo, y después de ti se levantará otro reino menor que tú, así como es la plata menor que el oro. Y otro tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro y como el barro de Menusa, y pulveriza todas las cosas. Y como el hierro de Menusa, y pulveriza todas las cosas. Y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Este es el cuarto reino. ¿Verdad que sí? Todos los que sabemos de que Babilonia es el primero. El que le sucedió a Babilonia es Medo-Persa. El que le sucede a Medo-Persa es Grecia. Y el que le sucede a Grecia es Roma. ¿Y quién le sucede a Roma? Roma pagana y luego la Roma. Sí. ¿Y quién le sucede a esas dos? Europa, los dedos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí vamos a empezar a arreglar un asuntito. Muy bien. Pero estamos hasta Roma, ¿cierto? Roma pagana. Entonces dice, y el versículo 41. Aquí pongamos atención. Y lo que viste de los dedos de los pies, en parte de barro cocido y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de la fortaleza de hierro, según que vistes el hierro mezclado con el barro cocido. Obsérvese que aquí ocurre un fenómeno en la parte de los pies, no en las piernas. Las piernas son de hierro. La parte de los pies dice que hay un fenómeno, hay una mezcla entre hierro y arcilla. Es decir, barro cocido. ¿Me explico? Entonces hay un fenómeno ahí, hay una mezcla. Y el mismo profeta va a explicar por qué se da esta mezcla. Versos 43. En cuanto a lo que vistes, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Me explico? Ok. El imperio romano y el reino y Roma papal es la parte de las piernas.
La razón por la cual son dos piernas es para identificar las dos Romas que iban a gobernar ese periodo. Roma imperial o pagana y Roma papal. Pero la parte de los pies es un reinado posterior al reinado de Roma pagana y Roma papal. Y el espíritu de profecía nos identifica qué reinado es ese de la parte de los pies, donde está esa mezcla de arcilla y hierro. Dice Testimonios, volumen 1, página 322. ¿Ok? Está hablando la sierva de Dios, ya en su tiempo. Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies. La parte donde hay barro y donde hay hierro. ¿A quién está representando esos 10 dedos de los pies? A 10 reinos de los 10. Sí, es. Obsérvese. Nuestra posición, nosotros, esta generación. ¿Sí? ¿Dónde está ella diciendo eso? En los Estados Unidos, ¿cierto? Nuestra posición en la estatua de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies. Y aquí hay algo que aclarar. Europa dividida está representada por los 10 cuernos de la bestia indescriptible de Daniel 7. Pero los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor representa las naciones divididas que están en todo el mundo. ¿Por qué usa el número 10? Aquí vamos a entrar al asunto de la numerología. Así como en Mateo capítulo 25, la iglesia de Dios está representada por 10 vírgenes, y no es que se refiera a un grupo de 10 iglesias específicas en todo el mundo, sino que el número 10 representa universalidad. Global, algo global. En Mateo 25, el número 10, en referencia a las 10 vírgenes, representa la iglesia globalmente, la universalidad de toda la iglesia en todo el mundo. Los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor de Daniel capítulo 2 representa las naciones globalmente que están gobernando en la tierra, no las 10 naciones europeas que ya fueron representadas por los 10 cuernos de la bestia indescriptible. No es que la inspiración está repitiendo simbología. ¿Me doy a entender? Aquí me está presentando un escenario y en Daniel 7 me está presentando otro escenario. El punto de Daniel 2 es para poder señalarme el reino de Dios. El punto de Daniel 7 es para señalarme los reinos de este mundo y la naturaleza de ellos. Por eso están representados por diversas animales que se presentan, diversas fieras salvajes, para identificar, basado en el carácter de esos animales, el tipo de reino que iba a ser ese que iba a gobernar en sus diferentes tiempos. Ahora obsérvese algo interesante. Regresando atrás, de donde venimos, ¿no? Regresando a este punto. Vamos a seguir analizando lo que Daniel va a explicar. Dice en el versos 43.
dice que el hierro está mezclado con barro y que el hecho que ambos estén mezclados es porque indica que se intentarán unificar o mezclar a través de alianzas humanas, alianzas entre esos reinos, mas no se van a unir uno con el otro. Es decir, se mantendrán separados. Como el hierro no se puede mezclar con el barro. Y entonces nótese y obsérvese lo que dice el verso 44. En los días de estos reyes, cuando estos reyes están gobernando, cuando estas naciones están divididas, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Ahora aquí en la parte de los dedos de los pies. Son 10 dedos. ¿Verdad que sí? Allá en Mateo capítulo 25 hay 10 vírgenes también. Pero si ustedes se dieron cuenta, en Mateo 25, 5 son fatuas, insensatas, y 5 son sensatas, ¿verdad? El número 10 se divide en 2 fracciones, en el caso de las 10 vírgenes. En el caso de los reyes de la tierra también, el número 10 se divide en 2 fracciones. Si usted se dio cuenta, los 10 dedos, ni los 10 son izquierdos, ni todos los 10 son derechos. Hay 5 que son derechos de la estatua, del lado derecho de la estatua, y hay 5 que son del pie izquierdo de la estatua. ¿Qué quiere decir eso también? Que las naciones también están divididas en 2 grandes ideologías que las gobiernan. 2 grandes ideologías que las están gobernando. 5 son con tendencia a la derecha y que por lo general son las naciones cristianizadas. Y 5 son con ideología de izquierda y que por lo general son de ideología marxista, contrarias a la religión y contrarias a Dios. ¿Me explico? Ambos bloques están divididos y están gobernando las naciones de acuerdo al gobierno de turno que está entrando en cada país. ¿Me doy a entender? Unas de estas naciones son fuertes y poderosas como el hierro, y otras de estas naciones, aunque pertenezcan al mismo bloque, son débiles como la arcilla. En ambos lados hay arcilla y hay ¿qué? Y hay hierro. ¿Han logrado identificar estas 2 grandes ideologías que están gobernando el mundo? ¿Sí? Hermana Vanessa. ¿Han oído hablar del término izquierda y derecha? ¿De gobiernos que suben de izquierda y gobiernos que suben de derecha? ¿Sí? O para ser más francos, lo que se le llama socialismo o comunismo y lo que se le llama capitalismo. ¿Entienden los 2 términos? O conservadores. Estas 2 ideologías están en todo el mundo. En algunos países sube uno, en algunos países sube el otro. No importa, están en todo el mundo. Porque las naciones están divididas en esas 2 grandes fracciones, en esas 2 grandes ideologías. No importa si son pobres o si son ricas, no importa si son poderosas o si son débiles como el barro, o poderosas como el hierro, no importa.
hay dos grandes ideologías que las están gobernando en todo el mundo. Entonces el profeta, al explicar, dice que estas naciones van a intentarse mezclar por medio de alianzas humanas. ¿Qué son las alianzas humanas? Casamientos, ¿no? Aquí pone casamientos. Bajo el término que se conocía en ese tiempo de lo que era una alianza. Se unen casas. Entonces, ahora son tratados. Tratados, sí. Alianzas a través de tratados internacionales que se les llaman. Convenios de las naciones con otras naciones. Intentándose unificar de una u otra manera. Creando bloques para unificación de las naciones. Intentando ser uno, pero que en realidad no lo son. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la Unión Europea. Intentando unificar toda Europa. Pero no son, no están unidos. Porque a la hora que se les da la gana, se van. Y ahí tenemos un ejemplo ahora mismo de Gran Bretaña, de Inglaterra. Inglaterra dijo, no más, y se desligó. Intentan unirse a través de tratados, a través de alianzas, a través de convenios entre ellos, pero no se unirán. Así dice la Escritura, no se podrán unir. Seguirán siendo reinos independientes, naciones independientes con sus propios gobiernos. Ya sea débiles o ya sea fuertes, ya sea del bloque izquierdo o ya sea del bloque derecho, no importa. Seguirán siendo naciones independientes, no se unirán una a la otra. Es lo que el profeta está explicando de lo que iba a acontecer en lo porvenir, en el futuro. Por eso el hermano White está diciendo que nuestra posición, esta generación, se encuentra en la imagen de Nabucodonosor, en la parte de los dedos de los pies. Estamos bajo el gobierno de esos 10 dedos de los pies, donde todas las naciones están siendo monitoreadas y gobernadas por dos grandes ideologías, ya sea del pie izquierdo o ya sea del pie derecho. Pero, ¿qué es el punto que el profeta resalta? Versos 44. En los días de estos reyes, cuando estos reyes están gobernando, de estas dos grandes ideologías, que unos que son débiles, otros que son fuertes y que están tratando de unirse por medio de alianzas humanas, en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿qué va a hacer? Levantará un reino que jamás será destruido. No es antes ni después que ellos están gobernando, sino en los días que ellos están gobernando. El Dios del cielo levanta un reino que no será jamás destruido. Y dice, este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y él permanecerá para siempre. ¿A dónde va a levantar ese otro reino? Ya no hay otro. Aquí en la tierra. Sí, exacto. Es la pregunta. ¿Dónde es que Dios levanta ese otro reino? En la tierra. En la tierra, ¿verdad? No es en el cielo, porque en el cielo no hay necesidad de levantar ningún reino. Allá existe. Nunca ha caído. Y el que quiso arrebatarlo lo expulsaron. Pero el reino que sí cayó es el reino de ¿dónde? De la tierra. El de la tierra, que necesita ser levantado. ¿Y cuándo es que Dios dice que lo levanta otra vez? En los días de estos reyes. Cuando estos reyes están gobernando el mundo con injusticias, con arbitrariedades. Si dije bien la palabra, ¿no? Sí. Con tiranía. En los días que ellos están gobernando es cuando el Dios del cielo dice, levanta un reino que no es jamás destruido. ¿De dónde Daniel está sacando esta idea que en los días de esos reyes Dios levanta un reino? Por la piedra, ¿no?
El mismo versículo 45 dice, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra. Sin mano, sin intervención humana, el cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Cierta. Así como Él lo interpretó, así ocurrirá. Ok, entonces Daniel está diciendo que del monte, que una piedra va a ser cortada y que esta piedra va a golpear esta imagen. Y al golpear, va a crecer hasta una gran montaña que cubra toda la tierra. ¿Qué evento es la llegada de esa piedra? La segunda venida de Jesús. Sí, ¿no? Sí. Ok, sí. Hermana Vanessa. Yo creo que también. Sí. Ok. Muy bien, que es lo que generalmente se maneja, ¿no? Muy bien, vamos al versículo 35. Analicemos el versículo 35. En la última parte, cuando después que golpea la piedra. Ya vimos, estamos claros que la piedra es el reino de Dios, ¿no? Sí. Sí, 35. Mas la piedra que hirió a la imagen, ¿qué pasó? Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser un gran monte. ¿que llenó? Toda la tierra. Toda la tierra. ¿Cómo impacta la piedra a la imagen? Las piedras. Como una piedra, ¿no? Sí. Como una piedra es impactada la imagen. Así llega. ¡Pum! Pero después, ¿qué pasa con la piedra? Crece. Empieza a crecer, ¿no? Y crece y después se convierte en un gran monte que llenó toda la tierra. Es decir, en el reino de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Qué? Digamos que es Jesús la piedra. ¿Verdad? Golpea. ¡Pum! Llega. ¿Qué hace Jesús después de que llega en la segunda venida de Cristo a la tierra? Viene a ver todo su gente para llevársela al cielo, ¿no? ¿Se queda en la tierra? No. Ni siquiera pisa la Ni siquiera pisa la tierra, ¿no? Sino que Hay una contradicción, ya. se regresa, ¿cierto? ¿Y qué hace la piedra cuando llega? Llega y Se queda y llena. Se queda y ¿qué pasa? Y llena toda la tierra. Y llena toda la tierra. Ay, ay, ay. ¿Ah? Sí. Ahí tenemos un problema ya. ¿Verdad que sí? Sí. No nos estamos sujetando a la orden interpretativa del profeta, de lo que el profeta interpretó. ¿Verdad que sí? Algo estamos saltándonos y no estamos poniéndole atención a lo que el profeta está diciendo. El profeta me está diciendo que el reino de Dios tiene dos fases. Primero llega como una piedra, no una roca, una piedra. ¿Saben que una piedra es diferente a una roca, no? Una roca es algo grande, pero una piedra puede ser algo pequeño. ¿Verdad que sí? Entonces llega como una piedra y el profeta me está diciendo que cuando esa piedra llega se queda y crece hasta que llega a ser un gran monte que llena toda la tierra. Ese es el gran prejón, ¿no? Ajá. Sí, por ahí anda la cosa. Miren lo interesante. Ahora vamos a analizar algo más. ¿De dónde viene la piedra? Del cielo.
Vaya, bueno, vamos a ver. Muy bien, interesante. ¿De dónde viene Jesús? Del cielo. Del cielo. ¿Pero de qué parte del cielo viene en particular? Su trono, de su reino, ¿no? Del santuario. Del santuario, porque él sale del santuario, se viste de vestiduras de gala y agarra rumbo a la tierra. ¿Viene de él? Del santuario del cielo. Viene del cielo. ¿De dónde viene la piedra? Del cielo. Ok, vamos al versículo 45. Es increíble, ¿no? De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra. ¿De dónde viene la piedra? Del monte. Del monte, sí. Vamos, hermano. Venga, Vanessa. Parece que del monte. No, si así dicen todas las Biblias. Okay, ¿ven cómo nosotros podemos engañarnos nosotros mismos? Si no le prestamos atención a lo que el profeta está diciendo. Él está interpretando ya la profecía. ¿De acuerdo? Ok, entonces dice que la piedra viene de un monte. ¿Y la piedra quién es? Jesús, ¿no? Tiene que ser el profeta, ¿no? No, ¿la piedra quién es? Se supone que es Cristo, ¿no? No, ¿cómo? Vamos a ver. En versos 44, hoy tengo que volverlo a llevar al verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Y él permanecerá para siempre. ¿De dónde él está sacando la idea que viene un reino? Versos 45. De la manera que viste que de un monte fue cortada una piedra, no con mano humana. La piedra viene de Dios. Les pregunto, ¿qué es la piedra? El reino. El reino de Cristo, porque eso es lo que está diciendo el profeta. Así como viste que del monte fue cortada una piedra, así también en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino. Si ustedes ven la naturaleza y el efecto que causa la piedra, ¿cuál es? Desmenuza el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Es decir, todo. ¿Y qué es lo que hace el reino de arriba también? Desmenuza y consume a todos los reinos. Es la misma cosa, el reino y la piedra es la misma cosa. La interpretación que el profeta está dando es que la piedra es el reino de Dios que llega a la tierra y crece. Ahora, el punto es, ¿de dónde Dios saca ese reino? ¿De dónde? Porque ahí dice que fue cortada. La procedencia de ese reino es un monte, de donde él fue. De donde fue cortada. Entonces ahora tendremos que ir a ver en los labios del mismo profeta qué es en lo que en la mente de él representa un monte.